Hola, mis amigos. Estamos nuevamente con Douglas Ungrea. Es un habitual visitante, invitado de nuestro programa Inteligencia Económica. Nos ayuda muchísimo su manera de observar y de analizar la realidad económica y sobre todo su atento y muy, digamos, cuidadoso seguimiento de la situación monetaria, que es su especialidad. Entonces la pregunta sería, en forma muy general, ¿cómo vemos al dólar en este momento, Douglas? Buenas tardes, José Manuel. Un placer compartir con ustedes y con tu escucha este rato. Yo quería hacer una pequeña reflexión en cuanto al dólar, cómo ha sido durante los últimos 40, 50 años, sin entrar en demasiadas profundidades, como un activo de reserva, como un activo refugio. ¿Cuáles son las características de un activo refugio? Como en el caso del dólar, tradicionalmente se asoció este estatus a tasas de intereses bajas, a niveles de rendimientos de los bonos de muy largo plazo, que eran bastante bajas, por debajo del 5%. Y, y las variaciones de los rendimientos de estos títulos, que de 10 años y de 30 años, que tienen altísima sensibilidad en cuanto a la variación del valor de esos títulos cuando varía la tasa de interés marcadora de la Reserva Federal en un 1%, generando efectos patrimoniales muy fuertes, iban en consonancia con la variación de lo que podría ser el índice de tipo de cambio nominal efectivo, donde se toma en cuenta todos los 50 países más importantes que son socios comerciales de Estados Unidos. Cada vez que la Reserva Federal bajaba las tasas de intereses, no había una reacción de la venta de dólares en el mercado, pues porque había una preferencia por esta moneda como un activo o refugio. De hecho, cada vez que hay una crisis internacional, aún siendo parte responsable el mismo gobierno norteamericano, como lo fue la crisis del año 2008, todo el mundo se volcó a comprar activos denominados en dólares. Es decir, había un volcamiento hacia la compra de títulos de la tesorería que bajaban su rendimiento de tal modo que el precio subía, generando un efecto especulativo dentro del mercado. La economía norteamericana pudo disfrutar durante muchísimos años de una bonanza en este sentido, dado que el dólar era una moneda común, aún en transacciones donde la economía americana nada tenía que ver. Muchas transacciones se dan en Latinoamérica, en Asia, incluso en Europa, denominadas en dólares. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? El 1 de abril, Trump declara el Día de la Liberación, es decir, eh, eh, aranceles recíprocos que iban como mínimo 10% para Inglaterra, 20% para los demás países y particularmente en contra de China, porque tenía una queja en contra de este país, dado que lo considera responsable del desequilibrio comercial con Estados Unidos. Naturalmente, la reacción del mercado no se hizo esperar. El dólar como moneda comenzó a depreciarse fuertemente a niveles nominales dentro de lo que es el índice efectivo, pero también ocurría algo que era absolutamente anormal. Los títulos de 10 y 30 años comenzaron a subir fuertemente, lo que señalaba una venta masiva de esos títulos en el mercado, lo que puede ser una señal inicial de la pérdida de la confianza tanto en el gobierno por sus declaraciones como en el dólar como un activo refugio. No contento con esto, no solamente Trump reculó, por decirlo de alguna forma, se retractó, pero también comenzó a atacar al presidente de la Reserva Federal, que lo quería ver despedido, que no era culpa suya, que la tasa de inflación era alta, que no sé qué cosa.
Al fin y al cabo, esto agravó el debilitamiento del dólar y agravó también la venta de los títulos de la tesorería, porque según la Constitución, el Banco de la Reserva Federal es un poder independiente, por lo tanto, el presidente de Estados Unidos no puede despedirlo a voluntad. ¿Existe un mecanismo? Puede que sí, pero no está en manos del presidente decidir quién es el director, el presidente del Banco Central de ese país, y ese es un factor que también ha estado aumentando la desconfianza en la economía norteamericana. En fin, ¿qué es lo que se puede ver durante estos últimos 3 meses desde que Trump tomó el poder? Una serie de políticas que son inconsistentes con las metodologías o los instrumentos que se quieren llevar a cabo para llevar estos objetivos. En fin, hay declaraciones que son claramente contradictorias entre personeros del gobierno. Por ejemplo, el asesor del grupo de economistas asesores a la presidencia que está en la Casa Blanca, por ejemplo, habla mal del estatus del dólar como moneda refugio, que ellos verían con simpatía un debilitamiento del dólar porque con eso se podría fortalecer la manufactura y la industrialización del país. Por otra parte, se dan cuenta que estas manifestaciones generan debilitamiento y ventas masivas de títulos justo en un año cuando se vencen 9 trillones de títulos de la tesorería que necesitan refinanciar preferiblemente con títulos a muy largo plazo, por lo cual tiene que salir el director de tesorería Scott Bessent a contradecir claramente estos objetivos diciendo que él ve o quiere facilitar el mantenimiento de un dólar fuerte. En fin, ¿en qué quedamos? ¿Queremos un dólar fuerte o queremos un dólar débil? No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es la confusión que se está generando estrictamente bajo el punto de vista financiero. Después tenemos una serie de manifestaciones del gobierno americano que profundizan esta desconfianza. Por ejemplo, la retirada del gobierno en organizaciones, la cancelación de ayuda internacional, los recortes en ayudas exterior a AIDS, el enfoque transaccional que se le da a la seguridad de Estados Unidos, los tratados de seguridad con los demás países, porque bajo la misma lógica, entonces Francia podría perfectamente exigirle a Estados Unidos la devolución de los dineros que le prestó para que éste se independizara en el siglo XIX. Es decir, la salsa que es buena para el pavo también tiene que ser aplicable a la pava. Y estos son todas una serie de manifestaciones. En el ámbito nacional tenemos también, aparte de la presión que ejerció sobre la Reserva Federal, de la cual se retractó, el uso del Departamento de Justicia como una arma persecutoria, recortes de la plantilla federal en funciones gubernamentales que son clave, al punto tal que tuvieron que retractarse y volver a contratar gente que habían despedido porque se habían quedado en blanco, funciones críticas, incluso controladores que trabajan en los aeropuertos para la fuerza, para la aviación civil, el ataque al instituto y al tejido institucional de la sociedad, desde las universidades, donde se pretende doblegarlas para que ellas no contraten personal de ciertos países o no sigan ciertas políticas liberales, en fin. ¿Qué otras cosas? Ataques a jueces, pasando por incluso ataques a abogados, que han erosionado más la confianza. Y todo esto como corolario de la guerra comercial que inició él a gran escala, que son anuncios erráticos, impone aranceles para después quitarlos, se dio cuenta de la reacción fuerte del mercado para retirar esos anuncios, y ahora en último caso está incluso tratando de ver cómo retrocede y retractarse de cosas que dijo en cuanto a políticas de aranceles contra China, pero el daño ya a la reputación y a su credibilidad están hechos. Todo esto señala un cambio de una ruptura con el pasado. Esto puede generar consecuencias y espero que sean menos fuertes de lo que sospecho, pero eso es lo que a mí me preocupa personalmente. El dólar puede verse afectando al sistema monetario internacional, a un entramado institucional. No hay nadie que pueda en este momento sustituir el dólar como activo de reserva, ni siquiera Suiza, ni siquiera Japón. Pueden haber una
diversificación de los portafolios gradual hacia estas monedas, es posible que en los meses que sigan el euro cobre mayor preponderancia junto con el yen japonés, algo pudiera cobrar de importancia otras monedas y estamos viendo un cambio de era, básicamente. Queda por ver cómo va a reaccionar el gobierno norteamericano. Y una última, en este momento que estamos hablando, se está registrando un apagón generalizado en España y en Portugal, y se sospecha que ha sido un ciberataque, y se sospecha que el autor de este ciberataque pudo haber sido Rusia, pero falta confirmar esto y falta por confirmar cuál sería la reacción o la falta de ella por parte del gobierno norteamericano para ver cómo enfrentan ellos esta situación que está dándose en tiempo real. Sí. Bueno, muy bien, yo creo que ha hecho una panorámica muy buena, refuerza un poco lo que estaban opinando los expertos de todas partes, pero a mí me parece que todavía no hemos visto sino la punta del iceberg. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va esto? Vamos a especular sobre un escenario. Si Trump se hace consciente de la pérdida de la confianza y puede recuperar la confianza en la moneda, pero mantener un poco la búsqueda de una, de un regreso o de un mejoramiento del desequilibrio comercial de Estados Unidos con China, ¿por dónde iría la cosa? Esta es muy interesante esta pregunta porque hay un abanico de posibilidades que se pueden dar. Uno, hay que tomar en cuenta la parte de caracteriología, de la personalidad de Trump como elemento. Él es una persona que en el pasado no reconoce haber cometido error alguno. Siempre la responsabilidad se la asigna a terceras personas o a otros. Siempre los demás son culpables. Él no comete errores. Y esto es una falla fundamental de carácter que si no corrige va a profundizar la crisis, no la va a remediar. Por más de que él trate de corregir. Por ejemplo, en el caso del presidente de la Reserva Federal, él trató de retractarse diciendo que él nunca habló de despedir al presidente, cuando existen muchísimas agencias de noticias en el área de finanzas donde claramente establecen frases dichas por él personalmente en esta dirección. Cuando él dice una cosa y después se contradice con otra, ¿cuál de las dos se debe tomar en serio? Y esa desconfianza va a quedar en el tiempo. Por lo tanto, creo que el problema al final va a ser su propia permanencia en la presidencia como una fuente de distorsiones que no va a poder ser corregida, por más que hagan sus ministros y que hagan sus dependientes y sus súbditos. Un caso Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk fue anunciado con bombos y platillos como director de la Oficina para la Eficiencia Gubernamental, DOGE. Todavía los números no enseñan absolutamente nada en favor de su gestión. Más bien ha creado serios problemas en la política interna y está generando reacciones negativas, tanto evidentemente de los contrarios, los demócratas, como está iniciando a generar pánico dentro de su propio partido, porque la reacción de la población civil ya está siendo notada y hay noticias en el sentido de manifestaciones contra las acciones de Trump, porque nadie esperaba que él iba a tomar decisiones tan drásticas por parte de un funcionario que no fue votado. Y eso lo sabemos todos. ¿Cómo se traduce eso en ahorros fiscales? Todavía no hay evidencia al respecto. Ese es el gran problema. Más bien se habla de que van a profundizar el déficit fiscal y creen que van a poder obtener ingresos por demás inciertos porque no toma en cuenta la retribución por parte de los países afectados y que puede anular por completo este esfuerzo. Okay. Esa es una. Okay. La otra es que haya negociaciones, que se den negociaciones y que se den reglas claras y precisas y que tomen la iniciativa y el protagonismo los funcionarios designados por Trump y que él no se entrometa. Entonces, por ejemplo,
El presidente de la Reserva Federal, en coordinación cercana con el director de la tesorería, por ejemplo, pueden señalar la dirección de la política fiscal y monetaria del gobierno norteamericano, y Trump se tiene que comprometer a no intervenir, a no entrometerse. Y esa política de percibirse como positiva puede generar frutos y puede llegar a reparar muchas cosas. Los aranceles tienen que ser retirados y tienen que minimizarse, tiene que regresarse a la institucionalidad. Estos son temas de comunicación y de colaboración, coordinación en las negociaciones. Y se puede llegar a negociaciones. Evidentemente, el problema norteamericano, en parte, tiene cierta verosimilitud. Parte de los desequilibrios son culpa de ciertas políticas que adoptó China, pero el monstruo fue, o el animal fue criado por Estados Unidos y por Occidente. Ellos se privaron de inversiones dentro de sus países para darle a China la posibilidad de producir mucho más barato, mucho más económico, perdiéndose muchísimo más en puestos de trabajo. ¿Que eso le convino a Estados Unidos en un momento? Sí, es verdad. Pero decir que eso es totalmente la culpa de China es una falsedad. Muy bien. No es Bueno, correcto. bueno, mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto podría tener como una... Aquí mucha tela que cortar. Exacto, por eso. Vamos a dejarlo hasta aquí, como en la serie aquella de radio y televisión, donde al final se decía, ¿qué pasará? Entonces, vamos a llamar a este capítulo, ¿qué va a pasar con el dólar? No lo que está pasando, que ya lo has dicho muy bien, sino ¿qué ¿Qué va a puede pasar? pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con el dólar? Y entonces le vamos a decir a a ¿Qué nuestros puede pasar seguidores, con el dólar? a nuestros seguidores, que vamos a darle en los sucesivos programas que vienen las observaciones, el monitoreo de para dónde van los tiros y cómo puede ser que el mundo no siga en una guerra económica muy costosa para todos, ¿verdad? Sería esa sería este el cierre de nuestro Es un, capítulo de hoy. es un cambio de época donde sí, Sí, hay ok, que tomar en cuenta que esta es una época donde lo financiero, económico y geopolítico y política doméstica están imbricados muy sí, fuertemente. sí, señor, Entonces, sí, muchas señor. cosas pueden ocurrir. De acuerdo. Vamos a quedar Gracias allí entonces. por tenerme Oye, y gracias a saludos a ti, sí, todos. gracias a ti por la forma siempre acuciosa y ponderada de ver las cosas, y en este caso de algo tan difícil de analizar como es la situación del dólar, que es prácticamente, después del Vaticano, quizá la fuente de fe más importante de la vida cotidiana en el mundo. Hasta luego y Claro que gracias. sí. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.